En La Voz del Derecho presentamos Efemérides. Es 17 de diciembre y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. En 1538, en Roma, el Papa Paulo III excomulga al rey Enrique VIII como resultado de haberse declarado cabeza de la Iglesia de Inglaterra. El motivo de que el monarca británico rompiera con la Iglesia de Roma fue la negativa del Vaticano de emitir una bula declarando la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón para permitirle casarse con Ana Bolena. En 1986, en Bogotá, miembros del Cartel de Medellín asesinan al periodista Guillermo Cano Izaza, director del diario El Espectador, como represalia por publicar la vinculación del capo Pablo Escobar con el narcotráfico y los nexos de las mafias de la droga en la alta política de Colombia. Desde 1997, la UNESCO ha honrado su memoria, creando el Premio Mundial a la Libertad de Prensa Guillermo Cano. En nuestra efeméride musical, en 1989, en Estados Unidos, la cadena Fox difunde el primer episodio de la serie animada Los Simpson, comedia creada por Matt Groening. La serie es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida de una familia de clase media de ese país, que vive en un pueblo ficticio llamado Springfield. De fondo escuchamos el tema del intro de la banda sonora, canción compuesta en el año de lanzamiento de la serie por Danny Elfman. En 2014, Barack Obama anunció que Estados Unidos modera el bloqueo a Cuba, que había sido impuesto por primera vez en 1958 en el gobierno de Dwight Eisenhower, en relación con la venta de armas durante el régimen de Fulgencio Batista. En octubre de 1960 se había impuesto un segundo embargo como respuesta a las expropiaciones de empresas y propiedades de estadounidenses en la isla por el gobierno revolucionario de Fidel Castro. Y para finalizar, en 1830, en la quinta de San Pedro Alejandrino, hacienda situada en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, a la edad de 47 años, muere el libertador Simón Bolívar, militar y político venezolano. Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación y las guerras de independencia hispanoamericanas frente al Imperio Español, a quien debe su libertad las actuales naciones de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. Para analizar este tema me encuentro en comunicación desde Bogotá con el historiador Helmut Morales. Él es profesional en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en Historia Intelectual. Bienvenido, Helmut. Buenos días, gracias a usted y a sus oyentes por permitirme participar en este espacio. Lo primero que quisiera preguntarle es cómo fueron esos últimos años de vida de Simón Bolívar, tanto la persona del libertador como también el político. Dentro de los hechos de los cuales podemos hablar previos a la muerte de Simón Bolívar y dentro de la época de 1825-1830 tenemos las grandes iniciativas de consolidación y aseguramiento de un proceso de independencia por parte de Bolívar, de consolidar los territorios que habían sido emancipados del control hispánico. 1826, Bolívar redacta un proyecto de constitución en el cual están expresadas sus aspiraciones para la consolidación de un orden y una independencia duradera. 1826, Bolívar se tiene que enfrentar a un alzamiento en contra del gobierno de Bogotá por parte de Venezuela, que tras sofocarse regresa a Bogotá. Allí experimenta una separación ideológica y personal de la figura de Santander y también se ve amenazada su vida, con lo cual tiene que huir. Como sabemos, para 1828 la Convención Nacional reunida en Ocaña se disuelve en diferentes partidos sin llegar a un acuerdo. Bolívar es señalado de dictador, es
escapa con éxito de otras amenazas, vuelve en 1830 para instalar el Congreso Constituyente. Muchas de sus iniciativas no tienen eco dentro de sus pares, entonces el Libertador, ya muy menguado en su salud, renuncia a la presidencia y emprende un viaje hacia la costa norte del territorio recientemente constituido, territorio que fuese la Nueva Granada, con lo cual también piensa marchar a Europa, pero la muerte le asalta en una hacienda llamada San Pedro Alejandrino, en cercanías a la ciudad de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830. Lo que sabemos más concretamente la muerte de Bolívar lo tenemos gracias al relato de Alejandro Próspero Reverend, que fuese el médico de cabecera de Bolívar, que narra con exactitud cada uno de los procedimientos de la autopsia que se practicó posterior a su muerte y los hallazgos relacionados con la misma. Lo que dice, palabras textuales: según este examen es fácil reconocer que la enfermedad de que ha muerto el Libertador era en un principio un catarro pulmonar que, habiendo sido descuidado, pasó al estado crónico y consecutivamente degeneró en una tisis tuberculosa. Eso es lo que nos dice Reverend en cuanto a la muerte de Bolívar. Mucho se ha hablado de la muerte de Bolívar, mucho se ha dado a conocer dentro del marco de las teorías conspirativas, pero ninguna de ellas pues hasta el momento ha logrado desconocer la tesis principal, que es la de la tuberculosis como causa de muerte del que es llamado el Libertador. Ya posterior pues se comienza a constituir todo lo que será la imagen de Bolívar a través de toda su obra. Hay un contraste que puede llamar la atención y es el gran éxito de Simón Bolívar como comandante militar y estratega, y al mismo tiempo un hombre que no logró sacar adelante muchas de sus iniciativas políticas para los países recién libertados. ¿Qué podemos decir de este perfil de Simón Bolívar como pensador y filósofo político, del cual no se han ocupado tanto los historiadores como sí de su faceta heroica de militar? Podemos hablar principalmente como pensador político, lo vemos plasmado en su Carta de Jamaica, advirtiendo sobre los peligros del caudillismo, cómo crecía el poder de los Estados Unidos y sus afanes expansionistas. No podemos negar que el liderazgo de Bolívar llevó a gran parte de la independencia de América. Era un hombre muy de su tiempo, un hombre que sometió sus ideas también a la consideración de hombres muy conocidos, el abate Prat, Lafayette, Daniel Webster, Lancaster, filósofo Bentham, Humboldt. Vivió inmerso en las ideas de la Ilustración. Todos sabemos que fue un ferviente lector de Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Estudió filosofía y política y estuvo inmerso en el pensamiento de Occidente. De ahí sería bueno como reflexión final cómo la historiografía decimonónica y las academias de historia que surgieron posteriormente harían de la figura de Bolívar más un ideal propio a seguir que una oportunidad de estudio de los verdaderos ideales que siguieron y cómo estos fueron o dieron consecución a una causa revolucionaria en contra de la corona española. Y pues ya lo que observamos es una serie de sucesiones de conmemoraciones con cierta ritualidad como un mecanismo que ha permitido mantener una historia, una memoria social que nos da cierto grado de identidad, pero que de alguna forma no da paso a una reflexión más concreta sobre la figura histórica de Bolívar. Hemos conversado con el historiador Helmut Morales, quien nos ha atendido desde Bogotá. Muchísimas gracias, Helmut. A usted por su invitación y a sus oyentes por su atenta escucha.